Mi nombre es Diego Escobar Muniz y me ha tocado exponer el gobierno sobre Augusto B. Leguía. Nacimiento y juventud. Nació en Lambayeque el 19 de febrero de 1863. Fue hijo de Nicanor Leguía y de Mari Carmen Salcedo. Era descendiente de un vasco que llegó en 1752 y se llamaba Estauquio Leguía. Ya establecido en Chiclayo, estableció un negocio de tabaco, naipes y papel sellado. Estudió en la escuela de Rosario Gallo y en el Colegio Nacional. Debido a un mal bronquial que sufría, lo enviaron a Valparaíso, Chile, donde hizo estudios mercantiles. A fines de 1878 regresó al Perú y entró a trabajar a la casa comercial Prevost como auxiliar de contabilidad. Trabajando allí, estalló la guerra con Chile. Se enroló como sargento en el ejército de reserva en 1880 y combatió en la batalla de Miraflores. Después de trabajar en la casa de Prevost, hizo otro trabajo, queriendo obligarlo a que firme su renuncia, pero por haber cedido territorio a Chile y a Colombia. En 1930 hubo un movimiento revolucionario comandado por Luis Miguel Sánchez Cerro y solicitaron su renuncia, a lo que Leguía aceptó. A Leguía lo enviaron en un buque a Panamá, pero los revolucionarios exigieron prisión para él y ordenaron su regreso, y entonces fue trasladado a la isla de El Frontón y luego al Panóptico. Su fallecimiento. Ya anciano y enfermo, estuvo encadenado 14 meses sin asistencia médica, solo atendido por su hijo, Juan, pero también estaba presente solamente cuando se le permitía, y porque tenía que revisar su mal de la próstata. Y hasta ahora, en el 2012. Enriqueta Leguía presidió la fundación que lleva a su mando de su presidencia. Gracias. Bueno, ya, volteate hoy. Me ha tocado hablar sobre Óscar R. Benavides. Óscar, de marzo de 1876, Lima, 2 de julio de 1945. Fue militar y político peruano, presidente del Perú en 2 ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939. Egresado de la Escuela Militar de Lima en 1894, inició su carrera militar que lo llevó hasta general de división en 1933. Participó en los acontecimientos políticos militares del país y recibió perfeccionamiento en Francia y Alemania. En este primer corto mandato enfrentó con éxito el problema monetario, estableciendo el papel moneda luego de entrar. Buenos días, compañeros, soy David y hoy les vengo a traer qué pasó en la vida de Cochinos en abril de 1961. Ya. La invasión de la Bahía de Cochinos fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, entrenados y financiados y dirigidos por la CIA de los Estados Unidos intentaron invadir Cuba en abril de 1961. Con el propósito de tomar una cabeza de playa y formar un gobierno provisional apoyado por la OEA, Organización de Estados Americanos, y tener el reconocimiento de la comunidad internacional. Bueno, ya, los antecedentes son en qué contexto histórico se encontraba este hecho. El 1 de enero de 1959, más o menos 2 años antes, después de 25 meses de lucha guerrillera, triunfó la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro. Y desde su independencia formal de España en 1898, Cuba había estado bajo el influencia que tendían a volverse dictatoriales en Latinoamérica. Ya. El presidente Dwight Eisenhower, que lo tenemos aquí en pantalla, decretó casi de inmediato el embargo económico de Cuba. Y esto se debió a que Cuba tenía varias exportaciones y tratados con Estados Unidos que mucho tiempo después se bloquearon y que hasta ahora siguen. Y él no tardó en ordenar el apoyo de organizaciones anticastristas, tanto dentro como fuera de la isla, que trataran de derrocar el régimen de Fidel Castro.
y así se organizaron cientos de intentos de magnicidio, que es intento de combates en Playa Larga y Playa Girón y Bahía de Cochinos a unos 200 kilómetros de La Habana, capital de Cuba. Y el 19 de abril, combatientes de la revolución toman la cabeza de Playa. En un comienzo, una actitud más bien escéptica de parte del bloque europeo y en especial de Alemania. De hecho, durante ese mismo mes, en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, la canciller germana Angela Merkel aseguró que no se promoverían desde el bloque apoyos financieros, sino solo políticos. De esta forma, Berlín condicionó cualquier plan de rescate al compromiso de una confinación entre el Fondo Monetario Internacional y apoyos directos bilaterales de países europeos como el miembro constituyente, situación que fue derivando en la pérdida de popularidad a nivel interno respecto a las medidas de rescate a la economía griega. A ello se agregó la demanda constitucional interpuesta. El siguiente país en solicitar el rescate de la Unión Europea en noviembre de 2011, tras acumular la déficit Fondo Europeo de Estabilidad Financiera a 780 millones de euros. En septiembre de 2011, el debate de Alemania se concentró en las opciones para resolver la crisis financiera griega. Profesor, buenos días compañeros. Hoy día me tocó exponer el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas o socialismo militar. Comenzó en el año 1968 y terminó en el año 1980. Tuvo dos fases. La primera fase fue un gobierno nacionalista conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que tomó el poder político el 3 de octubre de 1968 hasta el 29 de agosto, y la segunda encabezada por el general de división Morales Bermúdez. Juan Velasco Alvarado fue un militar político peruano. Cursó estudios secundarios en el Colegio San Miguel de Piura allá en Lima, ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos y lo consiguió tras aprobar los exámenes respectivos. En 1934 agregó como subteniente corrió como militar y corrió en la geografía, y además fue militar en Francia. La reforma de Velasco Alvarado, por ejemplo, fueron algunos sucesos como la expropiación de los yacimientos petrolíferos de la IPC el 9 de octubre de 1968. Se organizó la Petroperú, una empresa estatal ligada por entonces a todos los procesos de la explotación y refinación y distribución del petróleo. También la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las minas de petróleo y el acero de los servicios públicos, el incremento de las leyes laborales con lo que se consolidizan los sindicatos y se le asignó a los trabajadores acciones de los negocios sin estar preparados para desempeñar esa función. De facto, cargo de la dictadura el 29 de agosto de 1975, lo cual dio inicio al segundo de reclamos algo más amplio. Hubo un tema que se tuvo que dar, que fue el tangazo, que fue como comandante general del ejército encabezó el tangazo el 29 de agosto de 1965 un cruento golpe de estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y al día siguiente se autoproclamó presidente de la República del Perú como el jefe del estado en la segunda fase del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. Figueroa Larraín en el su periodo y negociar la paz con Colombia. Hijo de José Miguel Benavides y Gallegos, sargento mayor de la Guardia Nacional Natural de Lima. El 28 de julio de 1911 las fuerzas peruanas celebraron las fiestas patrias del Día de la Independencia, pero carecían de equipamientos para protegerse del clima y de las enfermedades infecciosas endémicas en la región
En el 29 de julio las tropas fueron atacadas por una violenta epidemia de fiebre amarilla y de la verico. Careciendo de medicinas, las tropas fueron totalmente diezmadas. El 4 de agosto... A ver, Jairo. Bien, ¿cómo así? ¿Cómo así? Un aplauso para Luis.